Me rechazaron por preferir al novio de mi hermana y luego descubrieron que yo era su jefe. Tu presencia solo avergüenza a la familia. Esas fueron las duras palabras de mi padre cuando pregunté, ¿vamos a hacer la fiesta familiar para el cumpleaños de mamá? Era una tradición que teníamos. Les preocupaba que mi presencia incomodara al novio de mi hermana Patricia. Me quedé callado. Sin hacer ruido, entré a mi aplicación bancaria y cancelé todos los pagos que había estado cubriendo por 2 años. Un mes después, entendieron mi valor, pero el daño estaba hecho. Ni una disculpa fue suficiente. Decidí vivir mi vida. Te comparto mi historia, quizás te identifiques. Me llamo Eduardo. Tengo 30 años y vivo en un pueblito a 40 minutos de Monterrey. Cada mañana preparo mi café de olla, reviso el pronóstico del tiempo y manejo a la oficina, que está a 10 minutos de casa. Soy cofundador de una pequeña empresa de tecnología enfocada en energías renovables. No todos comprenden mi trabajo, especialmente mi familia. Siguen pensando que paso el día ajustando tornillos y reparando aparatos, pero ya no me afecta. Nunca me ha gustado dar explicaciones. Cuando alguien pregunta por mi familia, por mis papás o por mi hermana Patricia, solo sonrío levemente. Hace rato que no platicamos, contesto, y ahí lo dejo. No porque oculte algo, sino porque ya no tiene caso contar más. Llevamos más de 2 años sin contacto, ni llamadas, ni mensajes, ni fiestas, ni cumpleaños, nada. Como si hubieran cortado el cable del teléfono y nadie quisiera repararlo. Antes creía que la familia era lo más importante, pero todo cambió durante el cumpleaños de mi mamá, hace 2 años. Hace 2 años, 3 semanas antes del cumpleaños de mi mamá, ya tenía mi boleto de autobús y mis días libres apartados. El plan era sencillo. Llegar temprano a casa, quedarme unos días y ayudar con los preparativos, como siempre. Nada del otro mundo, solo quería avisarles. Le marqué a mi mamá, pero mi papá contestó al segundo timbrazo. Voy a llegar 2 días antes, le dije tranquilo. Si necesitas que compre algo o te eche la mano con algo, me dices. Al principio solo murmuró algo, pero luego se quedó callado. Cuando por fin habló, su voz sonaba apagada, como si cargara algo pesado. Eduardo, mejor no vengas este año. Pensé que le preocupaba mi agenda. No hay problema, jefe, le dije, mientras sostenía mi taza de café caliente. Ya organicé todo. El silencio se hizo más largo. Después habló con más firmeza, pero también más frío. Patricia va a traer a su novio. Es ejecutivo, alguien importante, con buenos modales y educación. Y tu trabajo, pues, no es fácil explicarlo, mejor no vengas. Sentí que la sangre me subía del cuello a la cara. El corazón me latía más fuerte y apreté la taza sin darme cuenta. ¿Qué estás diciendo?, respondí, sin poder mantener la calma. ¿En serio me estás diciendo esto? No se disculpó, no cambió de opinión, no se ablandó. En vez de eso, fue directo, si vienes, vas a hacer quedar mal a la familia. Si insistes en venir, mejor no me digas papá. Y colgó sin más. Solté el celular, mi mano temblaba, húmeda por el sudor. El departamento estaba sumido en un silencio absoluto. Ni una mosca volaba, solo yo ahí parado, contemplando la nada, como si de pronto me hubieran borrado del mapa familiar. Las palabras de mi papá seguían retumbando en mi cabeza, como un disco rayado, tu presencia solo avergüenza a la familia. Si insistes en venir, mejor no me digas papá. Me quedé pensando si había escuchado mal, pero no, cada palabra había sido tan clara como el agua y tan dura como el concreto. No había vuelta atrás, ni una pizca de esperanza. Se me hizo un nudo en la garganta y apreté los dientes, conteniendo todo lo que sentía por dentro. En ese instante, mi mente empezó a hacer cuentas. Durante 2 años había estado pagando fielmente todos los servicios, la luz, el agua, el internet. Nadie lo había mencionado nunca, y ahora resulta que soy la vergüenza de la familia. Con las manos todavía temblorosas pero la mente más clara, agarré mi celular. Abrí mi app del banco y me puse a revisar los movimientos. Solo quería ver cuánto había gastado en mi familia en estos 2 años. Necesitaba ver los números, luz, agua, internet, mes tras mes, sin fallar ni uno. Cada pago salía puntualito de mi cuenta, como clockwork,
casi $400 mensuales durante 2 años seguidos. Bajé hasta el final, total pagado, $9,842,17. Me quedé viendo esa cifra un rato, no porque me sorprendiera, sino porque algo dentro de mí se había apagado. Ni coraje, ni tristeza, solo un vacío enorme. Casi $10,000 y ahora soy la vergüenza familiar. Mientras repasaba la lista de pagos, me surgió una duda que en 30 años nadie en la familia se había planteado. ¿Patricia alguna vez había hecho algo así por mis papás? No era envidia ni buscaba reconocimiento. Era simple curiosidad. Si yo soy la vergüenza, ¿con qué vara me están midiendo? Había soltado casi $10,000 calladito, sin pedir nada a cambio, sin presumirlo siquiera. ¿Y ella? ¿Alguna vez se había apretado el cinturón, había preguntado si necesitaban algo, o solo llegaba con su sonrisa perfecta y su novio exitoso del brazo? No quería hacer comparaciones, solo me di cuenta de algo: en esta familia, la justicia nunca existió. Desde morro me acostumbré a ser el invisible. En las fotos familiares, siempre era el que quedaba medio tapado por alguien más o en la orilla del cuadro, ni mirando a la cámara. Nadie me decía que me hiciera a un lado, pero así pasaba siempre. Todo giraba alrededor de Patricia. Sus cumpleaños, cuando se graduó, cuando cortaba con sus novios, siempre había motivo para consolarla y alabarla. De mí, ni se acordaban preguntar cómo estaba. Patricia me lleva 2 años, pero la diferencia real nunca fue la edad. Ella era la estrella, la hija promesa, de la que mis papás presumían cuando venía la familia. Y yo, si acaso me mencionaban, era como nota al pie: Eduardo. Así, ahí anda. Creo que hace algo de tecnología. Antes pensaba que si le echaba ganas, si no daba problemas, si me encargaba de todo sin hacer ruido, algún día me notarían. Pero no fue así. Resulta que cuando te acostumbras a ser invisible, nadie nota que ya no estás. Empecé a pagar los servicios de la casa, luz, agua, internet, hace casi 2 años. Todo comenzó con una llamada de mi mamá. Ese día, mi mamá se desahogó conmigo sobre lo difícil que estaba la situación económica, como los recibos se habían disparado sin avisar y que su pensión ya no alcanzaba para nada. Después, con voz bajita y como quien no quiere la cosa, me dijo: hijito, si nos pudieras echar la mano, sería una bendición. Me pareció lo más natural del mundo ayudar. En ese momento pensé que sería algo temporal, no más en lo que mejoraba la situación. Pero cada mes era la misma historia. Nadie mencionó cuándo iba a terminar esto, nunca se habló de buscar otras opciones. De vez en cuando preguntaba: ¿y Patricia no está cooperando, mamá? Siempre le daba la vuelta al asunto. A veces salía con: ayúdanos este mes nomás, tu hermana va a cooperar el que viene. O luego: tu hermana está al pendiente de las medicinas de tu papá, eso también sale caro. Ya me sabía esas respuestas de memoria, y solo sonreía y me quedaba callado porque en el fondo sabía que eran puras excusas. Y así seguí mandando la feria, casi $400 al mes, sin falta y sin hacer ruido. Nadie lo mencionaba. No es que no me importara, creía que era mi deber como hijo. Me imaginaba que si me portaba bien y era responsable, algún día lo valorarían. Pero mírame ahora, después de todo, soy la vergüenza de la familia. Me quedé un rato ahí sentado en el sillón, con el celular en la mano, como piedra. Ya ni coraje sentía, ni tristeza tampoco. Solo había algo claro en mi cabeza, como quien dice: hasta aquí llegué. Sin pensarlo 2 veces, abrí mi app del banco. Me fui directo a los pagos automáticos, donde tenía programados los recibos de mis papás, luz, agua e internet. Uno por uno, los fui cancelando sin titubear. Lo hice en silencio, no por venganza, sino para rescatar lo último que me quedaba, mi dignidad. Como a la semana, me cayó el primer mensaje de mi mamá, con ese tonito suave que siempre usa. Ni una palabra sobre lo que pasó, ni una disculpa. Solo: hijo, me llegó el aviso del internet que ya se vence. ¿Me lo pagas? Leí el mensaje, me le quedé viendo a la pantalla un rato y bloqueé el celular sin contestar. No porque quisiera hacer un drama, sino porque después de todo lo que pasó, lo primero que se les ocurre es pedirme que pague el internet. Ni un: ¿cómo estás? Ni siquiera un simple: ¿podemos platicar?
Así que me quedé callado, y ese silencio decía más que 1000 palabras. A las 2 semanas me marcó mi papá. El teléfono sonó un par de veces y ya. No contesté. Al ratito me dejó un mensaje de voz. Su tono era el de siempre, mandón e impaciente. La de la luz habló, no se ha pagado el recibo de este mes. ¿Qué está pasando? Todavía ni menciona lo que me dijo cuando le avisé que iba para el cumpleaños de mamá. Escuché el mensaje, apagué la pantalla y puse el celular boca abajo en la mesa. Y así me mantuve, en mi ley, hasta el mero día del cumpleaños de mi mamá. 3 semanas después de que mi papá me corriera de la casa, llegó el cumpleaños de mi mamá. La fiesta siguió como cada año, su pollo rostizado del norteño que tanto le gusta, el pastel de 3 leches de la panadería de siempre, y la familia cercana alrededor de la mesa. Todo en su lugar, menos yo. Esa tarde, justo a las 4, estaba en mi sala con una taza de café ya fría cuando sonó mi celular. Era mi mamá. Vi su nombre en la pantalla unos segundos y dejé que sonara. No contesté, ni lo pensé mucho. En los siguientes minutos, marcaron mi papá y luego Patricia. 3 llamadas en menos de 10 minutos. Las ignoré todas, ya ni curiosidad me daba saber qué querían. Me quedé sentado, recargado en mi silla, mirando por la ventana empañada. Afuera, el cielo estaba gris y nublado, hacía ese frío norteño que se siente como si el invierno estuviera tocando a tu puerta. A los pocos minutos, empezaron a caer los mensajes. Primero mi mamá, Eduardo, se fue la luz. La casa está oscura. Por favor paga el recibo. Agarré el celular y leí el mensaje sin decir nada. No sentía coraje ni tristeza, solo un vacío en el pecho, ese que te da cuando has estado cuidando a tu familia por años y ahora eres el único que carga con todo. Luego mi papá, no hay agua, no podemos cocinar nada. Arréglalo ya. Y Patricia, no hay internet, están llegando los invitados. Urge que lo soluciones. Vi la hora, 5:12 de la tarde. Me acordé que hace 3 semanas, justo después de que mi papá me dijera que si insistía en ir a su casa, ya no lo llamara papá, cancelé todos los pagos automáticos. Y ahora, en plena fiesta, me pedían que no fuera. Todo se fue cortando uno por uno, la luz, el agua, el internet. Cada servicio se apagó justo cuando más lo necesitaban. No contesté ningún mensaje, ni hice ninguna llamada, no tenía nada que explicar. Me quedé ahí sentado, moviendo mi taza de café ya fría, mirando por la ventana como si pudiera ver más allá del horizonte. Ahí me di cuenta, no me buscaban porque me extrañaban, me buscaban porque ya no había nadie más que pagara las cuentas. Como a las 6 de la tarde, mi celular empezó a sonar sin parar. Ya no eran mis papás ni Patricia, eran los tíos y primos, esos que solo aparecen en Navidad pero se sienten con derecho a opinar de todo. Los mensajes llegaban uno tras otro. Algunos me dijeron que era un mal hijo, otro escribió, le arruinaste el cumpleaños a tu mamá enfrente de todos. Otro, tratando de ser más discreto pero igual de hiriente, dijo, tu hermana tiene razón, gente como tú no debería estar en días especiales. Leí todo sin contestar nada, no porque estuviera de acuerdo, sino porque ya me había cansado de explicarme con gente que prefiere hacer dramas en lugar de entender. Estaba por apagar el celular cuando me llegó otra llamada. Era mi tía Lupita, la única de la familia que todavía me tenía fe. Me estaba llamando por video usando esa aplicación vieja que solo nosotros dos seguíamos usando, porque éramos los únicos que nos importaba vernos a los ojos cuando algo era importante. Lo pensé un momento y contesté al segundo timbre. Lo primero que vi fue su cara, medio borrosa por la luz amarilla de la cocina detrás de ella, ese lugar que conocía como si fuera mi casa, cada rayón en la pared, cada cajón que rechinaba. Pero esa noche todo se sentía diferente. Se escuchaban cubiertos, risas incómodas y pláticas a medias en el fondo. Mi tía me miró a través de la pantalla con ojos comprensivos pero preocupados. ¿No vas a pagar los servicios, Eduardo?, preguntó con voz suave, como queriendo entender qué estaba pasando. La miré fijamente y, cuando por fin hablé, mi voz salió despacio, como sacando algo que había guardado por mucho tiempo. Mira tía, fue mi papá quien me dijo que no viniera. Me costó trabajo pasar saliva. Me dijo que si insistía en ir, ya no lo llamara papá.
Se mantuvo en silencio, sus ojos recorrieron el espacio como buscando algo en la cocina. De pronto, la videollamada se volvió un verdadero desorden. La voz de mi mamá resonó más fuerte que las demás, cortando el ambiente. Dile que hoy, justo en mi cumpleaños, me hace sentir muy triste su actitud. ¿Por qué nos hace esto? Mi papá, con ese tono autoritario que siempre usa, agregó, no es para tanto. Son solo unos recibos. ¿Qué clase de hijo se porta así con el dinero? Se escuchó otra voz, probablemente de mi tío, diciendo, pobre Patricia, mira que tener un hermano de ese tipo. Unos pasos se acercaron y Patricia apareció junto a la tía Lupita. Con cara de enojo y los brazos cruzados, se metió en la conversación. Mamá no ha parado de llorar. ¿No te importa? De verdad, no tienes consideración. Me quedé callado, observando, mi silencio era como un escudo que me protegía de sus palabras. Estaba por colgar cuando apareció un rostro nuevo en la pantalla. Era un muchacho bien vestido, con traje negro y peinado impecable, que me miró confundido antes de mostrar una sonrisa nerviosa. Buenas noches, ingeniero, dijo con voz temblorosa, como si no supiera si debía hablar. Me quedé paralizado, con los ojos clavados en la pantalla y apretando el celular sin darme cuenta. Esto no me lo esperaba, no aquí, no en este momento cuando todos me habían hecho sentir que no era bienvenido. Lo observé unos segundos más hasta que todo tuvo sentido, reconocí su rostro y su manera de hablar. Claro, era uno de los empleados nuevos que habían trasladado de la oficina de Guadalajara. Habíamos intercambiado algunos correos, me había mandado un par de reportes, pero jamás imaginé que fuera el novio de Patricia, ese que tanto querían impresionar. El ambiente en la cocina se tensó. Vi cómo tía Lupita volteaba hacia atrás, y de repente todos empezaron a murmurar. Alguien preguntó en voz baja, oigan, ¿cómo le dijo a Eduardo? Otra voz siguió, ¿ingeniero? ¿Entonces Eduardo es el jefe del novio de Patricia? Los murmullos crecían como cuando empieza a llover, cada vez más fuertes. Yo seguía mirando la pantalla, sin decir nada, solo esperando ver qué pasaba. El muchacho se enderezó, miró hacia los demás y habló con firmeza, por si no lo sabían, trabajo en Tecnomax Renewables. El ingeniero Eduardo es uno de los fundadores de la empresa. Sus palabras sonaron claras y directas, callando los murmullos y el ruido de los platos. La cocina se quedó en un silencio raro, como cuando te agarra un aire frío. No dije nada, solo moví la cabeza levemente, confirmando lo que había dicho. Me dirigí a la pantalla y, con voz tranquila, le dije, que te vaya muy bien en tu presentación mañana. Y colgué. Esa noche dormí como hace mucho no lo hacía. Sin dar vueltas en la cama, sin pensamientos que me atormentaran, sin despertarme en medio de la noche con dudas en la cabeza. Por primera vez en años, me sentía tranquilo, no porque estuviera contento, sino porque al fin sabían quién era yo. Al otro día, antes de que el sol entrara por completo por mi ventana, agarré el celular y revisé mi correo como siempre, recordatorios de juntas, unos pendientes de contabilidad. De repente vi un correo de alguien que no conocía, Ricardo Mendoza. Lo abrí y la primera línea me llamó la atención, disculpe que no supiera que era el hermano de Patricia. Siempre lo he admirado en la empresa. Levanté la ceja, sorprendido, y me acomodé mejor en la cama para seguir leyendo. Ricardo escribió que se había quedado impactado al descubrir que Patricia y yo éramos hermanos. Luego, sin rodeos, me dijo, no pensé que su familia fuera así. Voy a terminar mi relación con Patricia. Gracias por no dejarme en mal con todos. Puse el celular sobre mi pecho y cerré los ojos un momento. Me tomé mi tiempo antes de volver a abrir el correo y empezar a escribir mi respuesta, palabra por palabra, sin prisa y sin filtros. Ricardo, ese asunto es tuyo. No pretendo que nadie cambie su vida por quedar bien conmigo. Piénsalo bien antes de tomar cualquier decisión. Y te aclaro algo, mi vida familiar no tiene lugar en la empresa. Le di enviar. Ya no había más que pensar, ni sentimientos que me inquietaran. Con eso bastaba. Hay momentos que, cuando quedan claros, no necesitan más explicaciones. Como a las 10 de la mañana, mientras terminaba una junta con los gerentes y guardaba mis apuntes, sentí que mi celular vibraba. Lo revisé y vi que era Patricia. Me quedé mirando la pantalla unos segundos y decidí no contestar.
No lo hice por coraje ni para hacer sentir mal a nadie, sino porque ya estaba cansado de esas disculpas que llegan cuando todo está roto. A los 5 minutos, me llegó un mensaje: perdóname. No sabía que Ricardo iba a reaccionar así. Eres su jefe. Si le dijeras algo, seguro te haría caso. Por favor, habla con él. Convéncelo de que regrese conmigo. Después de leerlo, me acerqué al ventanal del pasillo y me recargué en el cristal. Volví a leer el mensaje y escribí lo que pensaba. Sin rodeos, pero tampoco con más palabras de las necesarias, Ricardo no se fue porque yo se lo pedí. Se fue porque vio cómo eres, cómo tratas a la gente, cómo desprecias lo que no entiendes y cómo crees que con palabras bonitas puedes manipular a todos. Le di enviar, guardé el celular y regresé a mi escritorio. Pero no pasó ni un minuto cuando llegó otro mensaje: esta vez sí la regué. Te lo juro. Voy a cambiar. Por favor, créeme aunque sea por esta vez. No contesté. Leí el mensaje, me quedé pensando un rato, pero ya no sentí nada. No porque no me importara mi hermana, sino porque por fin entendí algo: a veces lo que separa a dos personas no es si piden perdón, sino cuando lo hacen. Borré el mensaje sin hacer ruido, sin dejar rastro, y seguí con mi vida que seguía su curso. Una semana después, un viernes en la tarde, justo cuando regresaba del estacionamiento, me quedé parado en la entrada de mi casa. Mis papás estaban ahí, cada uno con su maletita, se les notaba el cansancio del viaje en la cara. No pregunté qué hacían aquí porque si habían venido hasta acá a verme, esto no era una visita de cortesía. Les abrí la puerta y los dejé pasar. Sin tensión, sin fingir amabilidad, solo como quien toma una decisión simple. No quería tener esa plática afuera con el aire frío del norte pegando en la cara. Nos sentamos en la sala. El café de olla todavía echaba vapor. Mi papá habló primero, se disculpó con una voz más tranquila de lo normal. Mi mamá agregó que ya habían reflexionado sobre todo. Que tal vez se habían pasado, que las cosas no debieron llegar tan lejos. Me quedé callado, solo escuchando, para ver si estas disculpas eran el final de algo o solo el principio de otra cosa. Y como me lo imaginaba, el tono de mi papá cambió. Somos familia, Eduardo, y la familia se apoya. Te criamos, te mandamos a la escuela. Todo lo que tienes ahorita, algo nos debes, ¿no crees? Lo miré fijo, mi cara no cambió, pero me enderecé un poco en el sillón. Entonces mi mamá habló, con voz suavecita, como si lo que fuera a decir fuera lo más normal del mundo. Si nos pudieras mandar unos 40,000 pesos al mes, no más como ayudita, no es mucho para alguien como tú. Miré a estas dos personas sentadas en mi sala, las mismas que hace poco me habían corrido de una fiesta familiar porque según ellos yo era su vergüenza. Y ahora estaban aquí, en mi casa, poniéndole precio a sus disculpas: 40,000 pesos al mes. Porque yo era su hijo y para ellos mi éxito no era mío, era una deuda que tenía que pagarles. Solté una risita suave al escuchar su petición, no por burla, sino como quien escucha algo que no tiene mucho sentido. Los observé, sus miradas estaban clavadas en mí, como esperando que se diera sin más. Me acomodé en mi silla, tranquilo y sereno. El enojo ya no tenía cabida en mí, había recorrido demasiado camino para dejar que estas situaciones me alteraran. Con voz pausada pero firme, pregunté: ¿y Patricia? ¿Cuánto va a aportar ella cada mes? El ambiente cambió de golpe, se podía sentir la tensión. Mi papá volteó a ver a mi mamá, quien respondió bajando la voz: tu hermana anda batallando con su trabajo, y desde que Ricardo la dejó, pues, está pasando por momentos difíciles. Moví la cabeza levemente, sin sorprenderme. Las mismas excusas de siempre, envueltas en palabras que pretendían sonar comprensivas pero que solo eran pretextos. Los miré directo a los ojos y les dije: si Patricia se compromete a darles 2,000 pesos al mes, yo pondré exactamente lo mismo. Se quedaron callados, mirándome fijamente como tratando de adivinar si hablaba en serio. Seguí con calma: o si prefieren que yo cubra todo el monto, necesitaré un documento legal donde quede claro que la casa será mía cuando ya no estén. Me mantuve sereno, sin agregar más, esperando ver su reacción ahora que, por primera vez, era yo quien ponía las reglas en algo que siempre habían dado por sentado que era mi obligación. El silencio que siguió fue pesado, casi se podía cortar con un cuchillo.
De repente, mi papá se levantó de golpe. Su mano impactó contra la mesa, haciendo que el café se derramara. Su voz retumbó en toda la sala, mientras su pecho subía y bajaba del coraje. ¿Ahora nos pones condiciones? Te criamos por más de 20 años. ¿Y así nos pagas? ¿En qué te has convertido? Gritaba tan fuerte que seguro los vecinos podían escuchar cada palabra. Me quedé sentado, inmóvil, con las manos sobre los brazos del sillón. Lo miré fijamente, sin frialdad pero tampoco con la suavidad de antes. Esperé a que terminara. Luego me puse de pie despacio. Mi voz salió baja pero clara, cortando su arranque de enojo. Creo que es mejor que se vayan de mi casa. No fue una amenaza. Fue simplemente la conclusión de alguien que había llegado al límite de lo que el respeto puede aguantar. Solo se escuchó el ruido de sus maletas arrastrándose por el piso y la puerta cerrándose tras ellos. Ese sonido fue más silencioso que todo lo que dejaron dentro de mí. No bloqueé sus números ni cambié mi correo, tampoco corté todo contacto. Simplemente dejé de buscarlos y esperé. Quería ver si, cuando ya no fuera solo el hijo que paga las cuentas, seguirían viéndome como parte de la familia. Han pasado 2 años. Ni una llamada, ni un mensaje preguntando cómo estoy, ni felicitaciones de cumpleaños, ni siquiera un simple, ¿qué tal te va? Antes pensaba que tal vez cambiarían, pero ahora entiendo que hay personas que nunca cambian, especialmente aquellas que nunca creyeron estar equivocadas. Sigo aquí, trabajando, viviendo mi vida. La única diferencia es que ya no permito que me usen como su cajero automático emocional, siempre disponible para dar, siempre dispuesto a ser lastimado, todo en nombre del deber familiar. Si algo he aprendido de todo esto es que la familia no es un lugar donde pueden exigir tu bondad y llamarlo amor. La verdadera familia te ve como persona, no como una cuenta de banco, no como un plan de respaldo, no como el último recurso cuando todo lo demás falla. Y antes de cerrar esta historia, quiero preguntarles, ¿me equivoqué al alejarme, al negarme a mantener a mis papás con 2,000 pesos mensuales, aunque ya estén grandes, aunque me hayan criado? Antes creía que la familia lo podía arreglar todo, pero después de sentirme como un extraño en mi propia casa tantas veces, decidí romper ese ciclo. ¿Fui muy duro o por fin estaba aprendiendo a quererme como debía? Cuéntame qué piensas en los comentarios. Me interesa saber tu opinión, estés de acuerdo o no. Si esta historia te llegó al corazón, no olvides suscribirte para apoyar el canal. Hay muchas más historias esperando ser compartidas, esperando ser escuchadas. Cuídate mucho y nos vemos en el próximo video. Gracias por acompañarme hasta el final.